decir que tuve que ir evolucionando de técnico a empresario, digamos, ¿no? A Porque comunicador de la ciencia y de los datos. a comunicador, o sea, son desafíos constantes que no sabes hacerlo, no sabes cómo se hace. O sea, cuando me puse a hacer mi libro, hace poco terminé el segundo libro, sí, y cuando me puse a hacer el primero, no tenía idea cómo hacer un libro, no sabía. O sea, es todo exploración y creo que también es parte de lo divertido. Y en cada cosa que haces hay parte de vos, de cómo ves el mundo, de cómo querés que sea el mundo. Nosotros, bueno, nos hicimos amigos y nos conocimos en Singularity, que es una universidad del futuro, ¿no? ¿Qué, Y, qué tiempos y aquellos? también, qué tiempos hermosos. Es una universidad que piensa en el futuro y a mí me quedó también eso, ¿no? Pensar en el futuro todo el tiempo y en el futuro que queremos. Desde mi lugar, en el sentido de la tecnología que construimos, nosotros acá en Rock Data somos 55 personas que construimos inteligencia artificial, construimos modelos predictivos, usando todas esas tecnologías que todo el mundo habla, pero las usamos hace 6 años ya creando proyectos para empresas de todo el mundo. Y hay algo de nuestra visión, de esa visión que adquirimos también allá en Singularity, ¿no? ¿Cuál es el futuro que queremos crear? Y bueno, trabajamos todos los días para eso. Nuestro invitado de hoy es Freddy Vivas, un emprendedor argentino, querido amigo, experto en inteligencia artificial, reconocido por su libro Cómo piensan las máquinas. Es profesor de Data y AI Strategy en la Universidad de San Andrés. Freddy también posee formación en ingeniería de sistemas, informático, realizó estudios de posgrado en inteligencia artificial, machine learning, big data en Singularity University, con sede en la NASA, en Silicon Valley. Ahí fue que nos conocimos. Allí representó a Argentina en el Global Solutions Program, colaborando con destacados científicos y emprendedores a nivel mundial. Entre ellas, yo, que estuve ahí en ese programa, solo alto nivel. E acerca da empresa, Rocking Data, é uma empresa que Fred cofundou em 2017, uma startup pioneira e referente em Latinoamérica, reconhecida como uma das 10 startups com maior projeção por LinkedIn em 2022. Rocking Data trabalha a diária para democratizar a ciência de dados e a inteligência artificial, com o objetivo de potenciar a toma de decisões em todo tipo de organizações. O trabalho diário de Freddy em Rock Data é fazer que mais organizações se conviertam em data-driven. Isto está muito interessante. Vamos explorar mais acerca disto aí. Hola Freddy, qué gusto tenerte con nosotros Nada, un placer. Gracias por la invitación a ustedes. desde Argentina. ¿Estás en Argentina? Sí, Sí, muy desde Buenos bien. Aires. Acá Desde estamos en Buenos Aires. Buenos Aires, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar entonces. Ya sabemos un poquito de vos porque te introducimos hace unos segundos, pero quiero escucharlo en tus propias palabras. ¿Quién es Freddy? ¿Quién es Freddy Vivas? Un nerd. Freddy es un nerd que, que de muy chico, la verdad que tuve la suerte de encontrarme con la idea de la computación y de apasionarme por eso. Creo que algo muy lindo que te puede pasar cuando sos chico es encontrar algo que te gusta, ¿no? Algo que te llama la atención, Que te que te mueve, que te despierta la apasiona. curiosidad. Sí, 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 que puedas estar horas leyendo, investigando de eso. Y eso me pasó a mí con la computación y bueno, empecé a estudiar de muy chico, a los 12 años, en el 92, a estudiar programación, uso de la computadora. En aquella época era todo mucho más técnico que antes, que ahora, digamos, ¿no? Porque tenías que meterte Mucho menos cosas a, listas ya para usar, claro. exactamente, cosas menos listas. Mm. Querías usar una computadora, tenías que aprender a repararla. Querías Tenías que darle una armarla orden, primero. tenías que aprender a programar. Era todo así, ¿viste? Pero la verdad que eso fue lindo. Y desde ahí, toda mi vida me dediqué a eso. Todo el secundario estudié y hice cosas con computación. Y después empecé a trabajar en tecnología, construyendo tecnología, software. Hice la carrera de ingeniería en software aquí en Argentina. Y después, la verdad que la vida me fue llevando a grandes corporaciones, a trabajar en empresas. Y donde encontré lo que hoy hago, básicamente, y a lo que me dedico es hace unos 12, 13 años en el mundo de los datos, de la ciencia de datos, la minería de datos. Justo tuve la suerte de que una empresa multinacional de telecomunicaciones estaba armando el área de datos y me dijeron, mira, hay que hacer todo esto, hay que contratar 100 personas, hay que desarrollar
hay minería de datos y todo eso. Tenemos que armar equipo. Yo justo estaba ahí, yo dije, sé poco, pero quiero estar. Y me dijeron, bueno, vení. Pero yo lo hago. Eh, y ¿Y qué edad eso tenías? fue, ¿Qué edad tenías cuando no, y empezaste? tenía 29, más o menos. Ya había hecho bastantes cosas, pero fue como encontrar algo que veía un potencial impresionante y que después de esas experiencias, incluso ahí conocí a mis socios actuales de Rocking Data, mi empresa, y fue como, bueno, esto es lo que queremos hacer. Empezamos a trabajar con modelos predictivos, con machine learning, con todos esos temas que a ustedes también les gusta. Porque también somos Y nerds. Bueno, porque también yo también son soy. nerds, Sí, por algo bastante. estamos acá. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Yo escuché que un grupo de rockeros se unió y de repente crearon esta empresa llamada Rocking Data, ¿cierto? Pô, sí, me cuenta sí. un poquito de esa historia. Y por cierto, yo también soy gran fan de Kiss, ¿no? Y también Ah, leí que esta mirá. banda, Rocking Data, Sí, Rockeros eh, sí, sí, Unite. tal cual. también tiene, el Kiss jugó un papel importante en esa historia. Entonces, me gustaría que hablara un poquito. Sí, sí, claro, claro, fue así. Creo que las cosas, incluso mucha gente me dice emprender con tus amigos o qué significa emprender para vos. Para mí, emprender está relacionado a eso, a encontrar un grupo, una banda, digamos, La tribu, con la que decimos compartís. nosotros. Sí, 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 una tribu, tal cual, con la que compartís cosas, ganas de hacer. Nosotros somos amigos, pero además salíamos a ensayar y a tocar. La semana pasada estuvimos haciéndolo de vuelta. Y es como una conexión que se da con gente que bueno, trasciende el ámbito laboral. Y así nos hicimos amigos. Y esos espacios de confianza también te sirven en el día a día, ¿no? Cuando vos tenés un momento de exigencia o tenés que decir, che, mirá, esto hagámoslo distinto porque no está funcionando, hay ya un vínculo que te habilita a hacerlo también de una manera distinta, ¿no? Es trabajar de una manera diferente. Uno quizás, yo trabajé mucho en corporaciones, donde tenés unas estructuras, unas lógicas que por ahí en el emprendedurismo de startups los puedes hacer diferente. Y nosotros creemos en eso, ¿no? Recién estaba charlando con una persona que entró a trabajar hoy a mi empresa, acá estoy en las oficinas de Rocking Data, y fue una hora hablar de música. Y digo, eso es parte, y era su primer Contratada. día. Y digo, prefiero encarar las conversaciones así. Nos gusta hacerlo así, porque creo que es una manera de generar un vínculo. Y hoy en una época de trabajo remoto Claro. y de a veces de tener complejidad para crear vínculos, creo que es lo más importante que tenemos que tener, ¿no? Lo humano. Me encanta eso que decís, quiero retomarlo porque es algo que resuena mucho conmigo, resuena mucho con lo que hemos hecho también Ranulfo y yo a la hora de crear Cambiatus, Satisfy Vagabonds y otros proyectos. Y es esta idea que existe en el mundo corporativo de que tenés un ser que es Freddy en el trabajo y otro ser que es Freddy fuera del trabajo, ¿verdad? Y es como una separación Claro, cuando en realidad somos una sola persona. Y ese sí. rockero y ese nerd que hay en vos alimenta y hace crecer a ese ingeniero, ¿verdad? Y a ese técnico que hay dentro de vos también, que son uno. Qué lindo poder Sí, expresar sí, eso en la sí. empresa, ¿no? Tal cual. Y también, digamos, decir que tuve que ir evolucionando de técnico a empresario, digamos, ¿no? A Porque comunicador de la ciencia y de los datos. a comunicador, o sea, son desafíos constantes que no sabes hacerlo, no sabes cómo se hace. O sea, cuando me puse a Sí. hacer mi libro, hace poco terminé el segundo libro, sí, y cuando me puse a hacer el primero, no tenía idea cómo hacer un libro, no sabía. O sea, es todo exploración y creo que también es parte de lo divertido. Y en cada cosa que haces hay parte de vos, de cómo ves el mundo, de cómo querés que sea el mundo. Nosotros, bueno, nos hicimos amigos y nos conocimos en Singularity, que es una universidad del futuro, ¿no? ¿Qué, Y, qué tiempos y aquellos? también, tiempos hermosos, Sí. es una universidad que piensa en el futuro y a mí me quedó también eso, ¿no? Pensar en el futuro todo el tiempo y en el futuro que queremos. Desde mi lugar, en el sentido de la tecnología que construimos, nosotros acá en Rock Data somos 55 personas que construimos inteligencia artificial, construimos modelos predictivos, usando todas esas tecnologías que todo el mundo habla, pero las usamos hace 6 años ya creando proyectos para empresas de todo el mundo. Y hay algo de nuestra visión, de esa visión que adquirimos también allá en Singularity, ¿no? ¿Cuál es el futuro que queremos crear?
Y bueno, trabajamos todos los días para eso. Bueno, yo voy a contar una historia, voy a aprovechar que pusiste el tema de A ver. Singularity. En el 2017 nos conocimos en este programa Sí, de Global Solutions Program, o el programa de las soluciones globales. Y yo recuerdo esos días con mucha emoción, ¿verdad? Mucha diversidad cultural, sí, pero sí. así un síndrome del impostor Ah, sí. grave, ¿verdad? Yo me angustié mucho, mucho tiempo, me sentí así un poco fuera de lugar. Estamos hablando de Sí, sí, sí. 90 personas líderes en temas de cambio climático, innovación, tecnología del mundo, y Sí, sí. nosotros ahí, ¿verdad? Pero me acuerdo de Viendo qué, Freddy, viendo qué, viendo qué viendo hacer. qué hacer, pero yo me acuerdo de vos A eras ver. el niño más feliz de Disney, ¿verdad? En NASA. Fuiste el primero que andaba con una camiseta de la NASA, primero que encontró los stickers y los pegó a las compus, Sí, feliz en el Space Bar y, y sí, es conociste a todo el verdad. mundo famoso. Creo que disfrutaste mucho. Te vi, ¿verdad? Sí, Esa pasión, ese disfrute de descubrir cosas nuevas, de encontrarte un lugar que para vos probablemente era como de los sueños, ¿verdad? Para todos, sí, todos está. Pero eso me mostró mucho de vos, de esa pasión y de esa capacidad de disfrutar, y de disfrutar aprender, y de disfrutar descubrir cosas nuevas, que me encanta. Y en ese qué momento lindo. también descubrimos esa misión, ese propósito de, bueno, Sí, cómo usamos las tecnologías exponenciales para resolver los grandes desafíos de la humanidad, ¿verdad? Eso es algo sí, que sí, Ranulfo y yo sí. hacemos mucho, y de hecho ahí nació la idea de Cambiatus como existe hoy. Vos viste los primeros pitches y las primeras ideas de lo que hoy se Me convirtió en acuerdo, Cambiatus. me acuerdo. Gracias. Bueno, qué lindo, Cara, lo que me decís. Sí, tal cual. No reflexiono tanto sobre todo aquello que viví porque es difícil, porque realmente parece surrealista para mí. Pues sí. Parece una cosa de otro, imposible, de otra vida, digamos, ¿no? Nunca me hubiese imaginado estar en un lugar como ese. Pero sí, creo que fue muy importante por todo, ¿no? Por amigos que nos hicimos, por aprendizajes de todo tipo, de conocimientos teóricos o de conocimientos de la vida, charlando con gente, con amigos ahí tomando algo. Pero creo que a mí por lo menos lo que me generó es eso que decís que traes de esto del propósito, de qué querés hacer con tu vida, ¿no? Que no es un planteo que normalmente lo tengamos en la cabeza, por lo menos en Argentina y en mi origen de vida, digamos, era estudiar una carrera, trabajar de algo que te dé dinero y listo, terminó tu vida. O sea, eso es lo que vas a hacer. Y agradecer tener la oportunidad de ir a la universidad y agradecer la oportunidad de tener un trabajo. Quedaba en eso la aspiración que uno podía tener, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando vas a Singularity, que estás pensando 2 meses en tu futuro o más de 2 meses, ¿Y nosotros en qué puedes estuvimos hacer más. vos por cambiar ese futuro? En la Sí, sí, acción, en ¿verdad? tu futuro, en lo que vos querés y cuál es la misión en el mundo que tenés, ¿no? Profesionalmente y como persona. Es tremendamente poderoso. Me acuerdo cuando Peter Diamandis, creo que el primer día fue que dijo eso. La única misión que tienen acá adentro es encontrar qué quieren hacer en su vida o algo así, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Su sus vidas? propósito masivo transformador de la vida. Sí, y hay gente que está tras eso. Yo aprendí como cuando vine de Singularity, fue también como, me imagino que te habrá pasado, como un shock, ¿no? De tu realidad actual y de la realidad que querés crear. A mí me pasó mucho eso. Yo ya sabía que me iba a pasar, pero cuando yo estaba trabajando en una multinacional de telecomunicaciones, de las mejores del mundo, tenía un puesto de trabajo muy bueno. Cuando llegué, me contaban los proyectos que hacía. Me acuerdo un almuerzo con un doctor en física cuántica, que era compañero mío, brillante, y me contaba, estamos haciendo esto y te estábamos esperando para que tal, tal. Y yo lo escuchaba y decía, no, no quiero hacer esto, me quiero ir ya. Me quiero ir, no me interesa más eso que estaba haciendo antes. Quería hacer algo nuevo, quería hacer algo distinto, mío, con mis amigos. Fue como muy fuerte. Entonces llegaba un momento que estabas como, por lo menos al principio estaba como, me quiero ir, no sé bien qué quiero hacer. Quiero hacer una empresa, pero también quiero hacer, no sé, una ONG o quiero hacer una B Corp o no sé qué quiero. Y muchas cosas nuevas y momentos bastante, ¿cómo se dice? Como te sobrepasa toda esa situación. Hasta que después empezás a acomodarlo. A mí me llevó creo que un par de años acomodar esas ideas. Y hoy estoy muy contento con el camino que hicimos. Encontré mis socios, amigos, músicos,
encontré colegas en los que puedo confiar 100%, que confían 100% en mi visión, que yo les digo, mira, creo que tendremos que hacer esto y me dicen, no entendemos por qué, pero vamos, te acompañamos, o sea, o Los confiamos, porristas de la confiamos vida. en que, Sí. sí, confiamos en que ese libro que querés hacer va a servir para comunicar mejor lo que queremos hacer. Y yo confío en ellos, las tareas que lideran, como los proyectos que lideran o la tecnología que deciden, confío al 100%. Tuve suerte, la verdad, de encontrar esos compañeros que sean así, hermanos, ¿no? Hermanos, Hermanos en todo colegas, sentido. sí. Bueno, esos 3 elementos mencionaste, es como que lo hubiéramos preparado así súper detallado. Digamos que sí, oh, qué bien. Había un libro que leí yo que nos inspiró mucho a Ranulfo y a mí para crear Cambiatus, que se llama Reinventar las organizaciones. Y en ese Ajá. libro el autor habla de 3 elementos clave, y los 3 los has mencionado en estos 10 minutos. A ver. Uno es esa pasión, ese propósito, y ese Sí, propósito evoluciona en el tiempo, ¿verdad? El segundo es esa idea de ser completos, ¿verdad? De no tener tu yo rockero y tu yo data y AI por aparte. sí. Y tercero, esto de poder confiar en los demás en que nos vamos a automanejar. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Somos expertos y somos responsables y no tenés que estar micromanejando a nadie. Sí, hay que delegar, Sí. ¿no? Cada vez. Delegar, claro. Y nosotros lo hicimos, ¿verdad, Ranulfo? Y creamos así los proyectos y eso no solo empodera, sino que también nos libera para ser creativos, Sí, ¿verdad? Que te da sí, sí, tiempo sí, sí, para sí. crear otras cosas. E também No es trabalhar em fácil. equipo, não? Porque se uno queda só na cadeia de mando, é que é aburrido, não? Então, hay que delegar e compartir responsabilidades e seguir adelante. Exacto. Sí, 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 sí. Cuando creces como startup, por lo menos en nuestro caso, aparecen desafíos nuevos, porque una cosa es delegar en tus socios y otra cosa es delegar en gente nueva que vas a contratar. Y es un desafío impresionante, ¿no? Trasladar esa visión, trasladar ese entusiasmo a otras personas. Cuando ya pasas las 15 a 20 personas, son conversaciones distintas. Pero que sin duda son la clave. Si no, no, me llega un momento que no puedes crecer. Yo hoy tengo la posibilidad de viajar, por ejemplo, por trabajo, e ir a ver clientes nuevos, a desarrollar partners en otros países. La semana pasada hace un tiempito estuve en México, y esas semanas que estoy en eso, no estoy haciendo otras cosas que mi equipo las hace. Y al principio no podía ir y tomarme el lujo de estar 10 días trabajando en otro país porque no tenía nadie que me apoye en esas actividades que hacía a diario. Claro. Así que no queda otra que desarrollar esa capacidad. Bueno, pero es que ese es el viaje de nosotros los emprendedores y emprendedoras. Y bueno, la gente que está, además estamos emprendiendo en cosas en las que queremos tener impacto positivo en las personas, ya sea de educación, de cambio de mentalidad, o como nosotros en temas de finanzas regenerativas o de eh, conservación ambiental, ¿verdad? También solemos ser gente muy apasionada que nos detenemos poco a cuidarnos, a cuidar nuestro bienestar, a cuidar nuestra salud, ¿verdad? Porque siempre hay algo que hacer y siempre hay algo emocionante que hacer y siempre hay algo que resolver y Sí. siempre hay problemas gigantes que atender. Me encanta esa visión que nos traes porque además no es solo ser, y ahora vamos a entrarle a tu tema, que es los temas más nerds de AI, Machine Learning y demás, y data, pero toda esta otra parte es muy importante cuando emprendes y cuando creas un negocio, ¿verdad? La Sí. parte de relaciones, de qué Sí, estructura le sí. das al negocio. Sí, y tampoco lo tengo resuelto ni lo tengo tan claro. O sea, no es que, que me vengo acá a hablar como gurú de... Lo, Nada que ver. O lo sea, importante es tomar pasos y acción para cambiar cosas. Eso es. exactamente, nadie sabe cómo se hace. Hace poco fui a una reunión con alumnos egresados de una maestría en negocios y me preguntaban cómo armaste la empresa. Y en una me preguntan, ¿y tu modelo es organizacional, rígida esta estructura? Y le digo, no tengo idea cuál es nuestro modelo. No sé. O sea, no es que con mis socios decimos, vayamos hasta ese modelo teórico. No, no existe eso. O sea, vas probando, vas aprendiendo. En cada decisión es Va confiar en surfeando, que como dice Ranul. vas surfeando y que vas a tomar la mejor decisión posible con la información que tenías en ese momento. O sea, confiar en eso, en ese criterio, digamos, ¿no? Pero es verdad, todavía me pasa, pero los primeros años hacía muchas tareas, o sea, hacía el rol de por lo menos 6, 7 personas, yo particularmente, mis socios lo mismo. Entonces, claro,
trabajas un sábado, trabajas un domingo, trabajas a la noche, y no es sano, digamos, ¿no? Ahora estoy un poco mejor en eso, un poco más organizado, no del todo como quisiera, pero estoy un poco mejor. Bueno, Freddy, entonces ahora entrando un poquito más en esa parte de la parte técnica, ¿no? Entonces, nosotros conocemos ya un poquito de IA, pero mucha gente que nos está escuchando ya no sabe algunos de esos conceptos. Entonces, usted podría darnos algunos conceptos básicos, por ejemplo, machine learning, inteligência artificial, modelos de linguagem, assistentes de AI, assim, bem rapidito, Sí, qual é a claro. diferença entre um e outro, só para que a gente pueda entender um pouquinho mais para que não se quede perdida com os temas que vamos adentrar de aqui por Para que los que diante. nos escuchan se vuelvan un poquito más nerds también hoy. E Un também, poquito más nerd, claro, claro. Bueno, mirá, muchos conceptos están bastante relacionados. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar ingeniería hace como, no sé, 20 años, que, que en una materia que tuve se llamaba Business Intelligence o inteligencia de negocio. Y la inteligencia de negocio es básicamente entender los datos para tomar mejores decisiones de negocio. ¿Qué sería eso? Sería una empresa quiere abrir una sucursal, ¿dónde la abre? Mira los datos. Una empresa quiere entender mejor sus ventas, una universidad quiere entender cuáles son los alumnos con más probabilidad de abandonar la cursada. Eh, bueno, miles de situaciones donde vos tenés que usar los datos para tomar una decisión mejor. O sea, a eso siempre se le llamó inteligencia de negocio, ¿no? Inteligencia comercial, business intelligence. Todo eso fue evolucionando. Entonces, por ejemplo, en los 80 se empezó a trabajar un concepto que era, por ejemplo, los supermercados en Estados Unidos miraban los datos de los tickets de venta y decían, bueno, la gente que compró papas fritas compró hamburguesa. Entonces decían, ¿por qué no diseñamos las góndolas de exhibición poniendo papas fritas al lado de las hamburguesas o de la cerveza? Empezaron a O encontrar esos poniendo las insights. toallas sanitarias femeninas al lado de los chocolates. Sabemos que lo hicieron. Bueno, no sabía ese insight. Pero probablemente haya salido de estas investigaciones de Claro. mirar los datos. A eso le llamaron minería de datos, ¿no? De encontrar minería como, digamos, metáfora de la minería tradicional, digamos, donde cuesta trabajo encontrar valor en algo. Acá cuesta trabajo encontrar valor en los datos, donde observas esos patrones que casi no te das cuenta que existen ahí entre millones y millones de datos. La minería de datos en los 80 empezó a crecer. Y venimos de ese mundo, de la minería de datos, de la inteligencia de negocio. Para eso definimos indicadores, los indicadores de rendimiento, los KPIs, ¿no? Key Performance Indicator. Empezamos a trabajar en todo eso hace ya muchos años, 20, 30 años. Y en todo eso le podemos decir también, hay gente que le llama Advanced Analytics o analítica avanzada de datos, donde empiezan a aparecer otros conceptos. Pero la inteligencia artificial es un concepto muy viejo. O sea, normalmente solemos pensar que es algo nuevo. Por No el sé, en boom el año ahora en 30, las noticias y por por el, la montón de herramientas también, claro. claro, en el año 36, Alan Turing hablaba de algoritmos, 1936. O sea, ¿pero qué era un algoritmo en esa época? Era un pedazo de código que resolvía algo, digamos, ¿no? Era un programa básico Una que receta. decías, sim. una receta, si pasa esto, haces esto, si no pasa esto, no haces esto otro, ¿no? Entonces vos codiabas un programa, ingresás dos números y mostrás la suma, era lo básico que hacíamos, que eso es lo primero que aprendí, cuando tenía 12 años. Ahora, esos algoritmos resuelven algo donde vos le estableces reglas. La capacidad sorprendente que tiene hoy, porque hay una revolución, es la capacidad de aprendizaje. O sea, es que vos no tenés que darle reglas duras, sino que le das datos de ejemplos a los algoritmos para que los algoritmos aprendan a descubrir esas reglas duras. Esa es la innovación, eso es el machine learning, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que hablar de, no sé, cuando vos viajás, yo viajo, un día voy a ir a Costa Rica, seguramente no conozco, viajo a Costa Rica, me encantaría. Viajo a Costa Rica, me compro, no sé, un celular, pongo mi tarjeta de crédito y pido comida. Y cuando estoy haciendo eso, me llega un mail y me dice, Freddy, ¿sos vos en esta ubicación que nunca estuviste? ¿Comprando con esta aplicación en este celular que nunca usaste? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue que las empresas de tarjeta de crédito, por ejemplo, tienen
un sistema de entrenamiento automático de detección de fraude, ¿no? Entonces, ¿cómo lo entrenan? No agarran y le dicen, bueno, si Freddy viaja a Costa Rica, si cambia de celular, no lo entrenan diciéndole esas reglas duras, que sería a la antigua, Y que además sino que lo es entrenan. complicado definir esas reglas porque no sabes todos los Es como, posibles escenarios que puedan suceder. exactamente, es ineficiente porque hoy además los consumidores cambiamos mucho de comportamiento muy rápido y tenemos millones de consumidores haciendo cosas. Entonces, lo que hacemos es darle datos de ejemplo. Enseñamos al algoritmo a que conozca cuáles son los casos de fraude. Le damos millones de casos de fraude. Esto es un fraude, esto es un fraude, esto es un fraude. Entonces, cuando llega una actividad nueva, evalúa el parecido que tiene esa nueva actividad con los casos que detectó como fraude. Dice, esta transacción nueva que está haciendo Freddy comprando en Costa Rica tiene un 90% de probabilidad de ser fraudulenta. Entonces, ante ese 90, dispara un mail. Si fuese 100, bloquea todo. Si fuese, no sé, 50, te llama por teléfono. Hace determinadas cosas. Pero el punto es que entonces, estos modelos de algoritmos del 36 en adelante pasaron de ser basados en reglas a ser basados en aprendizaje de máquina. Y eso lo cambió todo. Porque empezamos a entrenar máquinas a que identifiquen el mundo que los rodea. No solo una transacción fraudulenta, sino identificar una cara de otra cara, un gato de un perro. Y así se evolucionó hacia sistemas cada vez más avanzados de redes neuronales artificiales, de deep learning, de aprendizaje profundo. Eso generó la capacidad que tiene hoy, por ejemplo, ChatGPT, que usa red neuronal artificial. La red neuronal artificial se creó en 1957 y recién ahora estamos encontrando usos muy concretos y eficientes de estas tecnologías que permiten poder generar modelos de lenguaje con lo que hables y que pasen los test de Turing, porque decimos, esto es una máquina inteligente, ¿no? Eso todo O também sea, coincide, perdão, isso todo coincide também com o avanço dos hardwares, não? Que permitiram fazer muito mais computação em paralelo e concorrente e assim por diante, não? exacto, sí. Esto es resultado de varias cosas. Como decís, el hardware evolucionando, la potencia de la nube, ¿no? Haciendo flexible completamente el cómputo y también el Big Data. O sea, tenemos móviles y tenemos datos etiquetados gracias a lo que pasa en las redes sociales, a lo que pasa en Google. Y esas imágenes pueden alimentar modelos como por ejemplo DALL-E 2 o Midjourney, donde vos le decís, hace una imagen de un oso polar y te la hace porque sabe que es un oso polar, ¿no? Y Gracias todo a eso las gracias millones y a... millones de imágenes de osos polares que tienen acceso. Exacto. Por eso hoy explota todo esto, ¿no? Porque si bien son tecnologías viejas que fueron evolucionando, porque, por ejemplo, la red neuronal artificial que usa ChatGPT se llama Transformers y eso sale en 2017 recién. Entonces, no es todo tan viejo, sí las lógicas, y ahora con los datos que hay y los móviles y la nube, bueno, hace posible todo este mundo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y este tema, bueno, Ranulfo te preguntó estos conceptos básicos que ya, como dijimos al principio, ya somos todos un poco más nerds y entendemos un poco mejor qué es. Gracias porque lo explicaste Sí. con ejemplos muy lindos además. Nosotros nos interesa muchísimo cómo estas herramientas, cómo esta predicción, cómo esta inteligencia de las máquinas se puede usar para resolver problemas, los grandes problemas de la humanidad, ¿verdad? Como hablamos de Sí, Singularity, cómo haces para sí. que estos desafíos del cambio climático, de cómo producimos alimentos, de cómo creamos empresas más justas, de cómo se distribuye mejor la riqueza en el mundo, se puedan resolver. Me pregunto cuáles aplicaciones por esas líneas conoces, Mm, ¿verdad? O que te llama la atención, que sí, te sí. gustaría hacer en algún momento incluso. Mirá, sí, sí, sí. De hecho, yo fui a Singularity un poco en su momento por un proyecto que había presentado en un concepto que se llama Data for Good, cuando 2002, creo que fue 2009, 2010, yo ya estaba trabajando en el mundo de data, en el mundo de Big Data, como se decía en esa época. Ahora todo el dato es y big. está- Sí, sí, ahora es todo big, pero en ese momento, de hecho, es interesante, el Big Data como concepto es un concepto técnico, ¿no? Grandes volúmenes de datos, variados tipos de datos a grande velocidad, pero que requiere una infraestructura tecnológica nueva, distinta. No todo el mundo tiene Big Data, la mayoría de las empresas del mundo no tienen Big Data. Entonces, a mí me tocó justo estar en un área de una empresa multinacional que se dedicaba al Big Data. O sea, fue como justo estar ahí en ese momento. Y conozco ese concepto de Data for Good, que era un concepto que creó el MIT y la ONU. Ellos dijeron,
MIT dijo, yo tengo toda la tecnología o trabajo con tecnología, y la ONU dijo, tengo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ¿qué podemos hacer juntos? ¿No? Y surge esa idea de Data for Good. Y yo trabajando en esta empresa donde estaba, ellos eran partners de toda esta movida, y justo se dio la posibilidad de participar en un proyecto que era de resiliencia a desastres naturales usando Big Data. Era, por ejemplo, predicciones de posibles sismos, digamos, de cómo una plaga, una peste o una pandemia podría expandirse Suena en el conocido. mundo. Suena conocido. De hecho, en pandemia hicimos un proyecto, no a esa escala, pero hicimos un proyecto acá para un sanatorio médico que era un modelo predictivo. Vino Diego Pereira, que es un médico que estudió en Singularity también en la Exponential Medicine, y me dice, ¿qué podemos hacer para usar IA y Machine Learning, lo que sea? Me dice que vos hagas para disminuir el riesgo en la toma de decisiones. O sea, ellos tenían saturada la guardia médica, no podían darle vacaciones a los médicos, le faltaban insumos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, empezamos a tomar los datos de la guardia médica que él tenía y su conocimiento experto, porque digamos, no es algo que uno pueda hacer sin la intervención de expertos médicos. Hicimos un modelo predictivo en diciembre de 2020 que le predecía 15 días antes cuántos casos de COVID podían ingresar a la guardia. En un momento tuvo 98% de precisión el modelo, o sea que decía, no sé, van a ingresar 70 personas y ingresaban 68, 71. Fue muy preciso, y al margen de la precisión, que fue, digamos, importante porque para generar confianza en estas tecnologías, porque si no la gente no confía y no lo usan, ellos miraban. ¿Cuál es la frase que decís vos, Ranulfo? Algo sobre esto de los modelos, perdona, es que tiene que ver con esto. Que no todos los modelos funcionan, ¿cómo? Essa é uma frase daquele estatístico Box, né, que disse: todos os modelos estão equivocados, pero algunos son útiles. Exacto, Entonces, es así. Buenos insights. Sí, sí, exactamente. sí. Aparte que muchas veces las empresas se focalizan en la precisión y es un error. Porque preguntás, Bueno, ¿cuál es la precisión de un humano tomando esa misma decisión? no, Tampoco es que además 100%. preguntás cómo lo hacían antes y te dicen, no, no sé, íbamos viendo la intuición 100%. Y esto es un aprendizaje también. Lo más complejo de todo esto no es crear la tecnología, sino hacer que se adopte y que funcione en la organización, que lo empiecen a usar realmente, ¿no? Hay como un paradigma por ahí de organizaciones más tradicionales, como es un sanatorio médico o como es una empresa, un negocio a la antigua, digamos, hace 30, 40 años. O un gobierno, Un gobierno, ni, una ni hablar un universidad. gobierno, ¿no? Eh, Así que ese es como nuestro desafío a nivel empresa, ¿no? Rocking Data trata de hacer eso, trata de hacer que no solo diseñarlo, implementarlo, explicarte cómo funciona y hacer que lo uses realmente, porque hay mucho valor ahí adentro. Ah, sem dúvida. Fred, hablando dessas coisas mais de fronteira, né? Bueno, nós outros temos em comum que trabalhamos em fronteira, né? Temas como esse de AI, blockchain, entre outras cositas mais, né? Então, no caso de nós outros, blockchain e finanças regenerativas são temas que todavia estão se desenvolvendo mientras nós estamos falando e que cada vez mais a gente sigue se dando conta, né? Já não é um grupito de gente pequeno, mas cada vez mais há outra gente que não são técnicos que estão se dando conta disso. E com todo tipo de tecnologia de fronteira, sempre há muita gente que diz: puxa, tenho medo de que esta coisa vai acabar com os empregos, vai causar um desastre social, não? Por exemplo, eu em 2000 eu hice um prototipo de alguma coisa de inteligência artificial que era um sistema experto usando lógica fuzzy. E desde aquela época, quem estava lá para mim sempre dizia: pô, quando isto evolucionar, vai acabar com o meu emprego, vai acabar incluso com tu Con trabalho el de tuyo. consultor. E eu não creio, pero vamos a ver, né? Isso foi em 2000, hoje estamos em 2023. E todavia sigo escutando esse tipo de pergunta. E eu imagino que você também deve estar escute um pouquinho disso. Então, me gostaria que hablar um pouco dessas inquietudes que a gente tem e que opina você? Sí, mira, tal cual, coincido. Pienso que es normal, digamos, ¿no? Siempre cuando aparece una innovación, porque claro, en mi cabeza, por ejemplo,
el tema de inteligencia artificial no me parece algo novedoso directamente, en mi cabeza. O sea, por estar en el tema Claro. hace mucho tiempo, o por ejemplo, pero me voy a un ejemplo concreto. Cuando hice mi libro, Cómo piensan las máquinas, en el 2020, estábamos usando IA generativa, en ese caso GPT-2 y otros modelos, y en ese momento me pareció, wow, qué bueno que está esto, ¿no? Entonces, cuando sale ChatGPT, a mí ya no me sorprendió. Uno pierde la sorpresa, ¿no? Pero cuando yo lo usé para hacer mi libro hace 2 años, 3 ya casi, me pareció alucinante y lo usé para el prólogo de mi libro que está escrito con Que te lo GPT. escribió el chat, que eso, súper guau. Claro, Fue claro. En ese a lo momento que hiciste. fue cuando yo se lo contaba a la gente, me decían, wow, esto, ¿cómo puede ser que una máquina escriba así? Y de hecho, mucha gente me dijo que es el primer libro del mundo que no está escrito 100% por un humano. Y esto Ah, fue hace 3 años, que mandarlo ¿no? a los Guinness. No sé, me lo dijeron en España. Cuando estuve dando una conferencia, me dijo el presentador me dijo que había investigado y que era el primero. No sé. Ahora hay varios. En Amazon hay como Ah, 20 escritos por GPT. Eh, pero digo, fíjate, a mí me pasó eso, perdí la sorpresa, pero solo por estar 2 o 3 años antes en algo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se mete en una tecnología, en una capacidad disruptiva que tienen estas tecnologías exponenciales como las que estamos nosotros, perdés un poco esa noción, ¿no? De la sorpresa o del miedo que puede generar. Yo trato de estar todo el tiempo de ser empático en eso. Digo, yo entiendo de que no hace falta asustarse tanto, pero puedo comprender ese miedo que tiene la otra persona. Y por eso a mí me motiva mucho para la divulgación. Porque cuando sale ChatGPT, al menos acá en Buenos Aires, y pasó en el mundo, me parece, porque tuve la oportunidad de hablar con gente en todo el mundo, había mucho miedo, porque claro, vos interactúas con una máquina que te escribe casi como que si fuera un humano. mejor que muchos Escribe humanos. mejor que muchísimos humanos, que la mayoría de los humanos que yo conozco. Y Yo claro, también. decís, esto, Qué ¿qué pena. hay atrás de esto? Sí, ¿qué hay atrás de esto? ¿Hay una mente artificial que puede tener hasta sentimientos, que puede comprender a un nivel el mundo que quizás nosotros nunca lo comprenderíamos? Empezás a imaginarte cosas, ¿no? La ciencia ficción nos vendió también, a mí me encanta la ciencia ficción, pero no sé vos, Nerds, por supuesto, pero te alimenta un montón de esos sustos también, de de la fantasías. fantasía, también de la... Desde los Terminators, ¿no? Entonces, Claro, sí, 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 de los Blade Runner, ¿no? Pero De los replicantes. muy apocalíptica, obviamente, toda la La literatura. el problema que tiene la ciencia ficción para mí es que siempre tiene una visión apocalíptica, porque además eso vende más, Claro, ¿no? Vende el miedo, te vende genera la esas distopía. ansiedades, claro. La distopía vende más que la utopía. Entonces, la ciencia ficción tiene ese problema, ¿no? Vos pensás, antropólogos y biólogos y dinosaurios, Jurassic Park, todos se mueren. Ingenieros en Porque, telecomunicaciones, y en además AI, Terminator. se vuelven todos locos y se convierten en máquinas destructivas que te persiguen por siempre. Claro, Sí, el científico bueno. malo, loco, haciendo cosas malas, eso vende en la ciencia ficción. Pero bueno, puedo entender esos miedos. Ahora, cuando yo voy a una conferencia o me invitan a algún programa de televisión o un programa como este, y digo, ChatGPT no sabe lo que te está diciendo, simplemente usa modelos predictivos para ponerte la palabra con más probabilidad que esté al lado de Que la que tenga vino sentido antes, del anterior. Ajá. y te miran y dicen, ah, al final era eso nada más. Y dicen, esto no me va a reemplazar. Y por eso digo, hay una frase que me gusta mucho a mí que se llama, no le tengas miedo, o dice algo así como, no le tengas miedo, entendé cómo funciona. Entendé cómo funciona. Y cómo Habla te de esto que estamos potencia, diciendo, cómo ¿no? te ayuda en tu día a día, además, ¿no? Claro, entender, sacar un poco de la mística. Hay gente que incluso le dice magic learning al machine learning por esta cosa de un ujú. pensamiento mágico en una caja negra, de un algoritmo que hace todo solo. Además, en Cuando vos Latinoamérica empezás nos a... encanta el realismo mágico y más rápidamente Estamos caemos. criados Estamos creados así, criados así. Y Entonces, cuando empezás a también, explicar esa caja negra, la convertís en una caja de vidrio, bueno, la gente empieza a Transparente. entender, empieza a confiar, empieza a perder el miedo, ¿no? nesse sentido, eu vejo avanços, por exemplo, na parte de sistema de AI que mescla a parte de redes neurais com a parte de simbólica, ¿no? Entonces, modelos híbridos que estão tentando agora
desmistificar, sacar de la caja negra y tornarla una caja más Sí, transparente, ¿no? Entonces, yo veo claro. que es una buena combinación. Agarrar un modelo antiguo, que es la parte simbólica, y mezclar con la parte de redes neurales, ¿no? Entonces, veo que tal vez eso pueda generar más transparencia, que sería muy bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchos desafíos sobre esta tecnología porque en el mundo, hace poco estuve en España y estaba hablando con un equipo de investigadores en el mundo de salud, de todo esto, que es un mundo que a mí me apasiona, donde se pueden hacer muchas cosas, donde hay médicos que te dicen, vamos a trabajar con AI para descubrir enfermedades, descubrir curas a enfermedades que nunca lo pudimos hacer. Vamos a poder acelerar los tiempos de investigación de un año a un mes. Cosas impresionantes usando inteligencia artificial. Por otro lado está el desafío de la explicabilidad, ¿no? Hoy tenemos, para mí, que exigir al menos una explicabilidad débil, que sería entender la lógica de cómo llega un modelo a tomar una decisión, digamos, pero vamos a ir hacia modelos, para mí, cada vez más transparentes, porque, por ejemplo, en el mundo de la salud no es admisible no entender un proceso. Un médico nunca va a decir, mira, recomiendo este tratamiento en función a algo que no sé cómo funciona. No lo va a poder hacer, no estaría bien hacerlo. No, Entonces, y va a tener un son montón de desafíos problemas nuevos, ¿no? legales. Sí, en ese caso, también creo que ahí va la línea en que va a separar los modelos que son considerados los globales para los modelos más enfocados en un determinado nicho, ¿no? Por ejemplo, el ChatGPT Sí, es un modelo general, ¿no? Entonces, batea en algunas exacto. áreas, hallucination, ¿no? Batea, Hace alucina. hallucinations y ya. Pero ahora yo veo que están migrando para enfocado en algunos nichos, sea medicina, sea de finanzas, sea de creación de Sí, hardware, incluso de software, ¿no? También. Entonces, creo que es algo muy interesante y que yo pienso que también puede ser más democrático, porque permite que la gente pueda hasta entrenar y no sea tan costoso, ¿no? Porque imagina entrenar un modelo de ese como ChatGPT, que son billones y billones de variables y parámetros, es muy costoso, ¿no? Requiere mucha sí, plata. sí, 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 tal cual. Yo creo que yo siento que hoy estamos comparando la inteligencia artificial con Internet. Hoy estamos como si fuese en el año 97, 98 de Internet. En ese nivel de madurez y de conocimiento de lo que se puede hacer. Hay un video muy lindo de Bill Gates en el 95 en un programa de televisión que le preguntan, ¿para qué va a servir Internet? Y él decía, para comprar, para vender, para estudiar, para aprender cosas. Y el tipo le decía, pero eso ya existe, ¿para qué estamos creando algo así? Y no le creían toda la potencialidad que podía tener Internet. Y creo que hoy nos pasa un poco lo mismo, cuando hablas de inteligencia artificial como no sé, una capacidad para enseñar a gente en su casa como un tutor de matemática o de lo que sea, o una herramienta para descubrir la cura a una enfermedad que nunca encontramos. Hay muchos usos así y que vamos a ir aprendiendo y explorando. O sea, estamos en ese mismo nivel de madurez para mí de fines de los 90 con Internet. Qué emoción todo lo que pueda venir. Nos contaste algunos temas bien interesantes de cómo se puede aplicar esto a la salud, cómo se puede aplicar a desastres naturales, cómo podemos repensarlo para los negocios grandes, para las empresas pequeñitas también. Y eso es lo que hacemos los vagabonds también, explorar nuevos temas. Entonces, para terminar, antes de A ver, liberarte, te vamos a hacer unas preguntitas vagabonds para ver qué tan vagabonds sos vos. a ver, dale. Para responderlas, normalmente en un test yo te daría una opción y vos dirías sí o no, sí soy o no Ok. soy. Pero ahora te voy a dar dos opciones diferentes. Porque Renulfo la mejoró con un poquito de neutrosofía, que es una matemática un Vale. poquito diferente. Entonces, las respuestas son, yo te hago una frase y vos me vas a decir, yo te voy a decir, ¿qué tanto no es Freddy? Me vas a decir, poquito, mucho, más. Dale. ¿Qué tanto estás indeciso? ¿Y qué tanto sí? ¿Ok? Y vas a Ahí responderme mucho, a ver, poquito dale. nomás. Vamos a ver cómo va. Freddy es una persona que va a fondo en los temas que trabaja, le gusta explorar nuevos temas y tecnologías y le gusta innovar para resolver problemas. ¿Qué tanto ese no es Freddy? Ese no es Freddy. No, sí es Freddy ese. Entonces, no cero, No algo, cero. indecisión cero y sí Sí, sí, sí. total. Sí total, ¿no? Exacto. Ok.
¿Qué tanto Freddy es una persona que valora experiencias, que disfruta de lugares lindos, nuevos, con personas interesantes? ¿Qué tanto no? Cero no. Ah, cero no. ¿Indeciso? Te vi indeciso. No, dudé un poquito si es exactamente igual al anterior, pero sí, es igual al anterior. Que sí. A veces soy un poco más retraído también. Soy Un tímido poquito y a tímido. veces me gusta estar un poco solo, un poco con mi tribu muy cercana. Tengo épocas, por Muy eso bien, dudé. muy bien, muy bien. Ok, la No hay siguiente. problema, no hay problema. No hay problema ni con eso también. Freddy es una persona que tiene valores claros y que prioriza el bienestar de su tribu y del planeta. ¿Qué tanto no? Cero, Cero. ¿Qué tanto estás indeciso? cero. Cero. ¿Qué tanto sí? Total. ¿Qué tanto sí? ¿Qué sería? ¿Sí? Sí sos entonces esa persona. Sí soy. Me haces dudar, con tantas preguntas me haces dudar Te ya. hicimos pensar fuera de lo binario, fuera de lo binario. Y Sí. la última es, Freddy es una persona que cuida su salud física, mental y espiritual. ¿Qué tanto no? Poquito, mucho, Un poquito poquito. no. Me gustaría cambiarlo, pero la realidad es que debería cuidarme más. Indeciso un poquito entonces también. Sí, un poquito indeciso. ¿Y qué tanto sí te cuidas ahorita? Tu salud física, mental, espiritual. Y estoy en un camino de ir más hacia ahí, pero todavía estoy lejos de lo que quisiera. Bueno, tenés esa. Pero sé que es algo que tengo que hacer, no es algo que no lo haga porque no considere que es importante, sino porque, bueno, uno prioriza a veces otras cosas, pero sé que La está vida, mal. la vida. Sí. Bueno, esas preguntitas son las preguntitas del Vagabond Podcast y pasaste. Sos un vagabundo. Te nombramos Wow, vagabundo. menos mal. Eso que nos contaste hoy, tu pasión por los temas, la forma en que explicas todo de forma sencilla, temas complejos, la forma en que priorizas tu tribu y que sos una persona completa que está trabajando para transformar cosas con esta tecnología maravillosa. Por Sí, supuesto que sos de la tribu de los vagabundos. Y me también alegro. está abierto a nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, esse tipo de pergunta que Carla nos hizo foi usando uma matemática que foi criada em 1995, que se chama-se Neutrosofia, né? Em que agora está incluso dando suporte para criar novos modelos de inteligência artificial. Essa é a parte mais nova, mais avançada na parte matemática de lógica, né? Porque já involucra a parte de lógica booleana, que já conhecemos, a lógica difusa Mm, para consistente e também e outras mais, né? É só um detalhezinho. E nós muy outros bueno, também muy bueno. estamos entrando agora no mundo de AI para usando esse tipo de tecnologia, né? Esse tipo de matemática também. Pero aí depois podemos falar com mais tempo. Como dijimos al Interesante. principio, somos tres nerds. Muchas Sí, gracias, Freddy, por tu tiempo y por un contarnos placer de tu enorme, ¿eh? Bueno, trabajo. gusto. Les mando un abrazo grande. Adiós, gracias por la Igualmente. invitación. Qué linda conversación que tuvimos con Freddy. En cierta forma fue como ponernos al día después de muchos años de no conversar. Me emociona mucho ver cómo esta área está avanzando y cómo hay personas como Freddy, conscientes, empáticas, como él mismo dijo, ¿verdad? Para entender que los cambios son muy fuertes para muchas personas y que es importante dedicar tiempo no solo a crear esas herramientas, sino a cómo explicarlas bien, cómo mostrar los beneficios para que la gente los sepa usar. Sí, aunque a gente pense que a tecnologia está muito avançada, nós outros que estamos dentro de ella, ¿no? Viendo su Hay mucho evolución, hype sabemos también. que eso todavía está en pañales, ¿no? Es una tecnología que tiene mucho por evolucionar, pero desde el principio siempre genera impacto, ¿no? Porque causa cosas que para mucha gente es asombroso, ¿no? Bueno, es que imagínate lo que nos puede ayudar a entender cómo funcionan cosas que hasta hoy son muy obscuras, cómo funciona el universo, pero Por cómo funciona ejemplo, nuestro cuerpo, por ejemplo, cómo
el ejemplo que decía Freddy, ¿verdad? De cómo podemos entender mejor cómo funcionan desastres naturales, fenómenos naturales que hoy entendemos poco y poder prepararnos y poder ser más resilientes ante esas cosas, ¿verdad? Incluso también cómo funcionan sistemas económicos o cosas de salud como la pandemia y cómo se expanden, cómo funciona esa distribución, ¿verdad? De virus físicos, de virus informáticos, ¿verdad? Tantas cosas que la inteligencia artificial, el machine learning nos pueden ayudar a entender más rápido y aprovechar mejor y resolver también. Puede generar también otros riesgos y eso es parte de lo que toda nueva invención o nuevas herramientas. Sí, uno de los riesgos más que ya son evidentes es el riesgo de hackeo, ¿no? Entonces, antes, sin inteligencia artificial ya era fácil hackear sistemas digitales. Ahora con esto se torna mucho más. Pero por otro lado, también ya hay como empresas, firmas que están desarrollando ya tecnologías para ayudar a la gente a se defender de esos ataques, ¿no? Usando la propia AI. Entonces, por un lado hay un riesgo, pero por otro lado también ya vienen las soluciones. Una Y oportunidad. siempre va a ser así. No creo que vamos a tener algo sin riesgo de aquí por delante, ¿no? Incluso me llamó la atención una cosa que mencionó Freddy con el tema este de la salud y cuando estaban trabajando ellos también con cómo optimizar y cómo mejorar sistemas de salud, por ejemplo, en un centro médico, que decía, bueno, la tecnología no toma decisiones sola. Siempre va a requerir, ya sea inputs de diseño, o va a requerir que alguien al final tome una decisión también, una persona, ¿verdad? Entonces, esa interfaz y esas interacciones es algo que la gente tenemos que aprender a hacer, a usar, y entender también que las máquinas no vienen a reemplazarnos, sino vienen a potenciar, a ayudarnos, a permitirnos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Igual que hoy podemos hacer tantas cosas con un celular que antes no podíamos hacer con un teléfono de disco fijo, ¿verdad? Potencia y abre oportunidades nuevas. Pero para eso hay que aprender, ¿verdad? Y como decía Freddy, yo no me sorprendo, pero es porque tiene 2 años, 10 años de estar estudiando estos temas. Entonces todos deberíamos estar así, aprendiendo, estudiando, explorando, probando estas tecnologías para que cada vez nos sorprenda también menos su evolución. Sí, y también es acerca de la toma de decisión. Yo ya trabajé durante más de décadas acerca de apoyar empresas, gobiernos en toma de decisiones, usando métodos matemáticos aplicados, por supuesto. Así, fácil de la gente entender. Y siempre fui y soy de la opinión de que cualquier que sea la tecnología, ella tiene que ser un apoyo à decisión. Entonces, ele te vai apoiar a decidir. Entonces, no es que ella va a decidir por sí sola. Hay casos, por supuesto, que si usted quiere, puede hacer un sistema que va a decidir por sí solo. ¿No? Pero cuando se trata de hacer cosas que van a generar posibles impactos, sea positivos o negativos, sea en el medio ambiente, sea en la vida de las personas, entonces ahí yo pienso que tiene que ser algo de apoyo y de una interfaz bien seria entre el usuario y la máquina, ¿no? Y que ese sistema que va a estar por detrás generando los outputs para que te apoye, tiene que ser bastante transparente, ¿no? Para que no sea una caja de sorpresa, una caja de Pandora que de repente usted piensa que está haciendo algo y, y está haciendo una torta, está haciendo un problema muy serio, ¿no? Entonces, y Creo que ahí ahí yo, nos... perdão, aí eu vejo também que com o avanço, por exemplo, de tecnologias de criptografia, como essa da Zero Knowledge Proof, né, que está em um protocolo criptográfico. Então, isso combina, mesclando, eu não sei como é a palavra em espanhol, Portuñol. isso mesclando com a parte da inteligência artificial pode ajudar com que os modelos que vão dar suporte à decisão realmente sejam o que eu, como usuário, estou esperando, ¿no? Então, esse tipo de alianças, de mezclas, são muito importantes para que salgamos de onde estamos, que é o sistema de pañales todavía, que não está mal todavía, mas se pode fazer muito mais. Mas isso já é capítulo para outra história. Ya empiezas a mezclar un montón de temas, ¿verdad? Y eso también es el desafío de nosotros los que estamos creando tecnología, soluciones, intentando resolver esos grandes desafíos de la humanidad, como hablábamos al principio,
tiene que ver con entender las tecnologías, tiene que ver con probar, tiene que ver con prepararnos, pero también tiene que ver con entender muy bien los problemas que queremos resolver y darnos cuenta cuáles de estas tecnologías combinadas y cuál combinación de estas tecnologías pueden ser la mejor para los objetivos que tenemos. Así que al Sí, final de cuentas, todo empieza con una persona motivada, con un nerd que quiere resolver un problema, con una persona apasionada por el planeta, por los demás y por su propio bienestar también, y que encuentre ese mix y encuentre esa mezcla. Creo que eso fue lo que Freddy nos contó y me encantó esta conversación realmente. Muchas gracias. é um gosto. Aí sigamos hablando dessas cositas triviales. Triviales.